Muchas bendiciones, estimados amigos y hermanos. He estado desarrollando la serie Jesús es. Es una serie de autoproclamaciones que el Santo Mesías, bendito sea, hace de sí mismo. En las dos entregas anteriores estuve hablando de Jesús es el buen pastor. Él mismo se autodenominó como el buen pastor. Y estuvimos hablando del cuidado que Él tiene para con cada uno de sus hijos. También hablamos de Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dijimos que hay muchos caminos, pero uno solo nos lleva a la eternidad. Uno solo nos lleva al Padre. Uno solo nos lleva a la vida eterna. Ese camino es Jesús. En esta ocasión, en esta tercera entrega, quiero compartir con ustedes la declaración, autodeclaración y proclamación del mismo Jesús, bendito sea, cuando dice: yo soy la resurrección y la vida. Creo que no hay cosa más increíble y sobrenatural que hablar no solamente de la vida, que a veces, aunque no la entendemos, la experimentamos diariamente. Pero hablar de la resurrección es hablar de algo realmente grande y sobrenatural. En las declaraciones cristianas, en las doctrinas cristianas, asumimos la resurrección como una experiencia para todos los creyentes en Cristo Jesús. Por esto y por muchas razones, la verdad que estoy proclamando en esta serie de declaraciones que Jesús hace es: Jesús es todo lo que los seres humanos necesitamos. Por eso Pedro le dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús se encontraba en Betania con María y Marta, después que desafortunadamente Lázaro, el gran amigo, había muerto, en aquel diálogo que hay entre Jesús y una de las hermanas de Lázaro, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, 25. Empecemos entonces. Quiero hacer dos aportaciones en esta verdad y en esta idea. La primera es lo mismo: Jesús es la resurrección y la vida. La declaración de Marta, la hermana de Lázaro, cuando Jesús le dice que su hermano resucitaría, Marta dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, según Juan 11, 21 al 24. Esta declaración corrobora que los judíos creían en la resurrección de los muertos en un día final. Sin embargo, Marta ejemplifica el divagar en la religiosidad de muchas personas. Conocer y memorizar las enseñanzas bíblicas no es suficiente. Es necesario creer y estar seguros de que si Jesús habla, debemos oír con atención, y si Él hace una promesa, es porque lo va a cumplir o la va a cumplir. Hoy más que nunca, estimados amigos y hermanos, necesitamos apropiarnos de las palabras de Jesús. Necesitamos apropiarnos de sus promesas. Necesitamos aferrarnos a sus promesas. El mundo vive en angustia y desesperación. El mundo vive en enfermedad y en muerte. Y nosotros necesitamos las palabras gloriosas y consoladoras del bendito Jesús. Por años hemos estado asistiendo a una congregación. Por años hemos estado sentados en una banca o en una silla
en algún templo, en algún santuario, en alguna catedral. Y hemos escuchado, pero no hemos puesto la atención suficiente a las palabras gloriosas que Jesús realmente enseñó. En estos tiempos de angustia, como he mencionado, a causa de todas estas enfermedades terribles, de toda esta muerte, de toda esta destrucción en que vive la humanidad, muchas personas olvidan las palabras y promesas de Jesús. Él es la vida. En Juan 10:10 leemos: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente, según la traducción en lenguaje actual. Hoy por hoy estamos viendo los estragos que el enemigo de nuestras almas está haciendo a través de la enfermedad y de la muerte. Independientemente de las explicaciones científicas que recibamos y entendamos, la enfermedad y la muerte son consecuencias del mal, son consecuencias del pecado. Y el maligno se ensaña con eso para hacernos sufrir, para llorar. Y el mundo está lleno de angustia y desesperación. Pero la promesa que Jesús hizo es: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente. De manera que aunque terminemos nuestro peregrinar por esta tierra, aún nos queda una eternidad para disfrutar con Él. Desafortunadamente, las prisas y ocupaciones de este mundo nos alejan de Dios y vivimos vidas en desenfreno, hasta que nos damos cuenta que nuestro peregrinar ha llegado. Porque somos, como escribe Pablo, peregrinos y extranjeros. Pedro, en Primera de Pedro 2:11 encontramos eso, fue Pedro. Por eso, como resultado de nuestra entrega y obediencia a Él, los que creemos en Él, sabemos que aunque la muerte llegue a nuestras vidas, el Señor nos levantará de la tumba. El credo de los apóstoles contiene la siguiente declaración: creo en la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Según Pablo, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Primera de Tesalonicenses 4:14 y 16, según la traducción en lenguaje actual. Entonces, estimados amigos y hermanos, nuestro peregrinar por esta tierra, lo decía Moisés en uno de los salmos, es tan leve. Pronto acabamos y pasamos como un sueño. Pero la vida que Cristo ofrece es eterna. Es para todos los creyentes. Muchos de nuestros amigos y familiares han ganado la batalla y ahora son parte de la iglesia triunfante. La segunda parte que quiero compartir con ustedes es el milagro de la resurrección. En el Nuevo Testamento se registran milagros increíbles de resurrección. Sería imposible poder narrarles todos los milagros. Los hay en el Antiguo Testamento, pero solamente quise tomar algunos del Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos una niña. La palabra dice que Jesús tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo: Talita cum o talita cumi. Eso quiere decir: niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar.
Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada, por supuesto. ¿Cómo no vamos a quedarnos asombrados al ver a una persona que ha muerto y luego vuelve a la vida? Eso se llama resurrección. Que yo sepa, en ningún país, en ninguna religión del mundo ha sucedido el milagro de la resurrección. El único que ha resucitado y puede resucitar de los muertos es Jesús. Gloria a su nombre. El segundo caso que encontramos es el chico, hijo de la viuda de Naín. Jesús iba entrando a la ciudad de Naín, encontró ahí un escenario de muerte, de tristeza, de dolor. Una mujer viuda llevaba a enterrar a su hijo que había muerto. Y el Señor, viendo el dolor y el sufrimiento de aquella mujer, se acercó al escenario, habló al chico, lo levantó y lo volvió a la vida, resucitándolo de entre los muertos. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor. El tercer caso que encontramos, y es tal vez el más conocido, porque en este suceso se da esta autodeclaración de Jesús, es precisamente Lázaro de Betania. A Lázaro de Betania, Jesús lo levantó de entre los muertos con 4 días de muerto. Es ahí en ese acto de dolor, sufrimiento, pero de esperanza, que Jesús se autoproclama como la resurrección y la vida. Sin duda alguna, en la historia de los creyentes, Dios sigue resucitando muertos hasta el día de hoy. Y no me refiero solo a un acto simbólico o espiritual. No hablo de venir a la vida espiritual, encontrar la vida abundante de la salvación. No, hablo realmente de quienes han físicamente muerto y que el Señor los ha levantado. Tendríamos que estudiar la historia de los creyentes en los últimos 2000 años y seguramente encontraremos muchos milagros de resurrección en muchas partes del mundo, en las diferentes confesiones de fe, en las diferentes comunidades de creyentes. Dios realmente puede volver a los muertos a la vida. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo, si es necesario. Pero estoy convencido que es una hermosa manifestación de un avivamiento entre su pueblo. Y en todo este tiempo que estamos viviendo, sin duda, cuando el tiempo pase, escucharemos de los milagros de resurrección de mucha gente que literalmente Dios la volvió a la vida de las garras de la muerte. Termino con esto. Ningún creyente en el Dios verdadero, por difícil y dolorosa que sea la partida de nuestros seres amados a causa de la muerte, debe olvidar las promesas del Señor para nosotros. Les recuerdo la conclusión de Pablo a su apología de la resurrección. Pablo dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 54, versión 1960. Cristo es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, resucitaremos como Él resucitó. Para ti, estimado amigo y hermano, que has visto partir a uno de tus seres queridos, confía en esta promesa. Y si la muerte llega a nuestras vidas, confiemos en esta promesa, porque fiel es Dios quien lo prometió y Él lo hará. Les bendigo en el nombre glorioso de Jesús y nos vemos a la próxima entrega. Bendiciones.